¿cierto? Y finalmente culminamos la sesión pasada hablando un poco sobre el NOA, ¿no? Que es el famoso naturaleza, oportunidad y alcance que usa el auditor para identificar los tipos de pruebas que va a realizar para cada cuenta significativa de los estados financieros, ¿vale? Esto es como a grandes rasgos un resumen de las 3 primeras sesiones de conceptos básicos que hemos revisado juntos. Hasta allí, antes ya de entrar de lleno a las etapas de la auditoría, pregunta, ¿quedaron claros los conceptos básicos de las 3 primeras sesiones o por ahí algo que no les quedó tan claro y tal vez podríamos aprovechar estos primeros 10 minutos para hacer un repaso? Profesor, una pregunta. La clasificación de controles era de naturaleza y de operación. De naturaleza iban los preventivos y los detectivos, y los de operación automáticos, semiautomáticos y manuales. ¿Cómo era el área? A ver, el tipo de... dame un segundo, ver, para no decirte un poco algo errado, porque... A ver, los controles teníamos clasificados según naturaleza y según tipo de control, ¿cierto? Entonces, el control según su tipo se dividía en control preventivo y detectivo. Y según su naturaleza era automático, semiautomático y manual. ¿Estamos? Según tipo de control, preventivo, detectivo, según naturaleza, automático, semiautomático y manual. ¿Sí? ¿Claro ahí? Gracias. Sí, ahora ya entendí, me quedo más claro. Vale, perfecto. Qué bueno. Ok, súper. Aparte de su compañera, ¿alguien más por ahí tiene algún concepto o alguna duda? ¿Ninguna? ¿Me pueden confirmar sí o no por chat, por favor? A ver, por chat, sí, no, Randy, todo bien, todo claro. Antes de empezar, ok, Yasmín, gracias. Bien, Marco Antonio, gracias, Pedro. Ok, perfecto. Vale, Madeleine, también gracias. Ok, no olviden, please, de responderme por chat. Sí, así ya yo confío que ustedes, pues, está quedando claro esto, ¿vale? Si no, no hay problema y puedo repasar y repetir algunas explicaciones que ustedes puedan necesitar sean recordadas, ¿de acuerdo? Oye, perfecto. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la primera etapa de la auditoría, la planificación, pero como siempre hacemos, un repaso de las sesiones pasadas, ¿ok? Creo que esto ya justo lo acabamos de comentar. Los controles se clasifican según su tipo en preventivos y detectivos y según su naturaleza, automático, semiautomático y manual. Y algo que comentábamos es que un auditor siempre va a recomendar que una empresa tenga controles automáticos, ¿cierto? Para así eliminar cualquier riesgo de error humano. Ahora, para que el control automático funcione, siempre hay que darle un doble check también a que el control está correctamente configurado. Un minuto, por favor. Bien, entonces, hablamos de los tipos y naturaleza de control y luego hablamos de los tipos de prueba de autoría, ¿cierto? Que mencionábamos que eran pruebas de control y pruebas sustantivas. Y dentro de las sustantivas estaba la analítica y la detalle. Y luego teníamos el famoso NOA, que era naturaleza, tipo de prueba, la oportunidad, que era a qué fecha se efectúa la prueba, y el alcance es qué cuentas contables estamos validando con esa prueba de auditoría. Y finalmente las aserciones financieras. A ver, ustedes allí,
¿Cuáles eran las aserciones financieras, chicos? Pueden escribir por chat, pueden abrir su micrófono y conversamos. ¿Cuáles eran estas aserciones de auditoría? Totalidad, exactitud, ¿qué más? Son 7, faltan 5. Corte, muy bien. Existencia y ocurrencia, muy bien, Giovanna. ¿Qué más? Evaluación, clasificación de... Evaluación, que es una aserción muy importante, ¿cierto? Derechos y obligaciones, muy bien, creo que ya lo dijeron todo. Ok, son 7, muy bien. Creo que entonces la teoría, como bien indicaron, está muy bien, está perfecto. Entonces, ya entrando al tema de hoy, planificación de auditoría, vamos a abordar algunas actividades iniciales, un procedimiento que es clave, que son conocimiento del cliente, pruebas analíticas. Aquí vamos a evaluar o a calcular la materialidad, que es la parte práctica que vamos a hacer en esta sesión. Y finalmente vamos a ver qué estrategia normalmente toma un auditor para efectuar una auditoría. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, algo importante. ¿Cómo inicia una auditoría, chicos? Primero, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cualquier empresa puede ser aceptado como cliente de auditoría? ¿Qué opinan? ¿Cualquier empresa puede ser cliente de auditoría? Yo pienso que no. Por ejemplo, las MIPES o pequeñas empresas no creo que sea, o no necesitarían una auditoría. Ok. Yo creo que, Sí, correcto, Randy. Tal vez las pequeñas empresas no requieren auditoría. Sí, puede ser, porque no tienen ninguna obligación con ningún stakeholder, ¿cierto? Ok, ¿qué más? No hablemos sobre el tamaño, sino sobre el perfil de la empresa. ¿Toda empresa puede ser cliente de auditoría? Por ejemplo, una empresa cuyos accionistas están o dueños están bajo un proceso judicial de corrupción, de lavado de activos, ¿creen ustedes que esa empresa podría ser cliente de auditoría? no podría ser cliente de auditoría porque ya está manchada con que tiene fraude. Y si tiene fraude, el auditor no es encargado del fraude. Entonces, o sea, prácticamente sus estados ya están fraudulentos o corre el riesgo el auditor de que le den cosas fraudulentas o que sean falsas o falsificadas. No podemos concluir que haya fraude allí, pero ya con el hecho de que sus propietarios, dueños estén bajo procesos judiciales, ya es un indicador que pues algo sucede en esa empresa y probablemente no sea muy confiable, ¿cierto? Y menos va a afectar la reputación del auditor. Porque algo muy importante, el auditor tiene que mantener su reputación. Por eso tiene que tener mucho cuidado con qué empresas va a auditar, ¿sí? Porque recuerden algo, lo que vende el auditor, chicos, es una sola palabra que lo hablamos en la primera sesión. ¿Qué es lo que da el auditor? ¿Qué es lo que vende en una sola palabra? ¿Cuál era? Confianza. ¿Cuál es ese? Confianza. Muy bien. Exacto, Mauro. Entonces, si yo tengo auditores que auditan empresas sospechosas, así, medias extrañas, pues voy a perder esa credibilidad. Voy a perder esa confianza que tengo que brindar a mis clientes de auditoría, ¿cierto? Entonces, no toda empresa puede ser. No solamente porque los dueños pueden estar inmersos en un proceso legal, sino tal vez porque la empresa se dedica tal vez a alguna actividad que no es tan clara, ¿cierto? Rangi, que tal vez no es tan lícita, que podría ser objeto de irregularidades, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que normalmente un auditor como que evalúa muy bien si va a auditar son las empresas de tragamonedas, de casinos. ¿Por qué, Rangi? Porque ese tipo de negocio particularmente, mayormente o comúnmente es usado tal vez para ocultar ciertas cosas. No quiero decir que siempre pase, más por la naturaleza del negocio se puede prestar,
Muy simple, chicos. Imaginemos Mauro que tiene mucho dinero, ¿cierto? Y el dinero que obtuvo Mauro es de actividades ilícitas, ilegales, ¿cierto? Randy, ¿cómo voy a blanquear el famoso término que se usa? ¿Cómo blanqueo este dinero que fue de una fuente ilícita a convertirlo a un dinero limpio, a un dinero lícito? Por ejemplo, tragamonedas. Todos los clientes que van ahí llevan su dinero, compran sus fichas, ¿cierto? Y pasan por el tragamoneda, todas las fichas, todas las compras, y ya mediante ese tipo de ejercicio, el dinero ya se blanqueó, ¿verdad? Ya se volvió lícito. Porque el casino recibió mucho dinero, donde no pidió a los clientes, oye, ¿de dónde es el origen de sus fondos? Simplemente el cliente trajo $20,000, apostó, compró fichas, pero ya pasó y el tragamonedas ahora ya recibió ese dinero. Imaginemos que Mauro es el dueño crea su tragamonedas chiquito y él mismo es el que coloca el dinero que obtuvo ilícitamente y lo va colocando mediante ese negocio. Ese proceso está permitiendo que de legalizar esos fondos. ¿Me están siguiendo, verdad? Porque pues, se pone a jugar solito y como ya está pasando en compra de ficha, poniéndolo en las máquinas de moneda, y ese dinero ya está siendo parte, ya está siendo como que legalizado, ¿cierto? Mediante ese tipo de ejercicio. ¿Me están siguiendo, chicos? Chicos, ¿me siguen? ¿Sí? Entonces, el auditor tiene que cuidar qué tipo de negocios de empresas voy a auditar. Tal vez sean negocios que son muy sensibles, que tienen alto riesgo o alta exposición de poder tener temas ilícitos, ilegales, informales. Entonces tienes que cuidar eso, ¿ok? Y aquí vamos a ver acá en la siguiente lámina. Miren, primero, voy a evaluar la continuación del cliente. Primero, a ver, siempre el tema de independencia, de conflictos. Primero, ¿el auditor tiene alguna relación con la gerencia, con la administración, con los dueños de la empresa donde va a auditar? La gerente general es mi hija, es mi esposa, es mi tía, es mi sobrina. Ah, tengo una relación ahí familiar, sanguínea. No podría auditar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés, ¿cierto? O, por ejemplo, el auditor tiene acciones, inversiones en esa empresa que va a auditar. Sí, si lo tiene, tampoco va a poder auditar porque hay un conflicto económico, hay un conflicto de interés nuevamente. ¿Me está siguiendo, verdad? Es el auditor, el equipo de auditoría tiene que estar totalmente independiente y cero de cualquier relación, ya sea económica, ya sea familiar, con la empresa que va a auditar. ¿Okay? El equipo de auditoría no debe tener ningún vínculo con la empresa que va a auditar. Vínculo económico, vínculo financiero, vínculo sanguíneo, vínculo familiar, etc. ¿Me siguen? ¿Cierto? ¿Estamos? Ok, perfecto. Rangi. Es un buen punto, Ana Paola. Muy buen punto. Se ganó un punto uno a la PC1. Giovanna, anótale a Ana Paola como un punto adicional para la PC1. Rangi, ¿qué pasa si el auditor tiene préstamos en un banco y yo voy a auditar ese banco? Es una muy buena pregunta. Aquí, Ana Paola puede ser evaluado de múltiples formas. Depende de la política de cada firma de auditoría. Puede decir, oye, Ana Paola, tú tienes un préstamo en el banco, no puedes auditar porque hay un conflicto. Y te dicen, vamos a reemplazar a ese auditor. O la firma puede decir, dependiendo del monto, Ana Paula solo tiene un préstamo para un carro vehicular, un crédito vehicular para comprar un vehículo y simplemente fue, no sé, pues 20,000 soles. Ok. Para la firma de auditoría, 20,000 soles es un monto irrelevante, ¿de acuerdo? No es significativo. Por lo tanto, según sus políticas internas de la firma, dice, puedes auditar. Sin embargo, si tuvieses préstamos en el banco por más de, no sé, pues $500,000, ahí ya habría un conflicto y ya tu auditor no podría ser parte del equipo de auditoría. Tendría que ser cambiado, reemplazado por otro auditor. ¿Estamos? ¿Se entiende?
Sí, perfecto. Otro filtro que hay que hacer son los requisitos éticos, lo que ya les comentaba, ¿no? Los funcionarios, los ejecutivos, los propietarios de esta empresa están inmersos o son parte de algún proceso judicial, de litigio o algo que podría dar señales que algo no anda bien en la empresa. Entonces, si pasa eso, si acontece eso, pues probablemente no vamos a auditar esa compañía porque no nos da mucha confianza. Y lo otro son las condiciones de la auditoría, que también es importante. Porque si mañana viene la UPC, por ejemplo, y la UPC nos dice, oigan auditores, yo quiero que ustedes me auditen los estados financieros de la UPC, pero bajo principios contables colombianos. La pregunta sería, ustedes auditores, ¿tienen conocimiento, tienen el expertise de auditar estados financieros bajo un marco contable de principios contables colombianos? Probablemente usted diría, no, Randy, no conocemos cuáles son las normas contables de Colombia. Ah, ok. Si el equipo de auditoría no tiene ese expertise, no tiene ese conocimiento, pues lo más lógico es que el equipo de auditoría no audite esa empresa. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento para hacer esa auditoría. ¿Me siguen? También hay que validar aquí por el lado del auditor, no solamente que el cliente reúna sus requisitos, que sea una compañía legal, ética, que no esté sospechosa de alguna actividad ilícita, que sus funcionarios estén limpios de cualquier cosa. También que el equipo de auditoría sea un equipo que evidencie que efectivamente conoce, tiene la experiencia para auditar esa empresa bajo el marco contable que la empresa está solicitando. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, perfecto. Sigamos. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer como parte de la planificación, chicos, es ver los términos de referencia, justamente lo que acabamos de hablar, si la compañía cumple con los temas éticos, si sus funcionarios también cumplen con temas éticos. Vamos a calcular la materialidad, vamos a ver el negocio del cliente, conocer su negocio, sus procesos, la industria a la cual el cliente corresponde. Y algo muy importante, ver si la compañía cumple con el famoso principio de negocio o empresa en marcha. ¿Alguien me dice en qué consiste este principio empresa o negocio en marcha? La empresa tenga certeza de que va a seguir funcionando dentro de los próximos años, o por lo menos al año siguiente. Ah, ok, muy bien dicho, Ranji. Empresa en marcha es el principio que indica que al menos la compañía va a laborar, va a funcionar, va a operar por al menos un año más. Si yo estoy auditando 2025, al menos va a operar el año 2026. ¿De acuerdo? Pregunta. Y si vemos que la compañía no cumple con ese principio, no va a dejar de ser auditada. Yo puedo auditar a una empresa que tal vez no cumpla con negocio en marcha. Pero ¿qué es lo que va a cambiar en la contabilidad, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el impacto que la compañía no cumpla con el principio de negocio en marcha? ¿Cuál es el impacto de que la compañía no cumpla con el principio de negocio en marcha? ¿Cuál es el efecto en la contabilidad? O en la auditoría también. La utilidad es negativa. No necesariamente va a ser negativa. Puede ser que no cumple porque la matriz decidió cerrar operaciones en Perú y ya no tener presencia en Perú. Pues no quiere decir que esté negativo. Puede ser muy rentable, pero por decisión corporativa se decidió ya no tener mayor oficina en el Perú. ¿Los valores contables van a estar a un valor de liquidación? De nuevo, por favor. Los valores contables serían a valores de liquidación. Muy bien, Ranji.
Si una compañía no cumple el principio de negocio en marcha, el efecto en la contabilidad o en la auditoría sería que los valores ya no van a ser medidos al costo histórico, por ejemplo. El activo fijo ya no va a ser medido al costo que se compró menos la depreciación. No. Como la compañía ya no va a operar en el próximo año, lo que yo tengo que hacer es medir, por ejemplo, el activo fijo al valor de liquidación. ¿Qué significa esto, Rangi? Muy simple. Si yo tengo un vehículo, mi pregunta sería, si yo pongo este vehículo en el mercado, ¿cuánto recibiría ahora? ¿Cuánto sería el valor que los compradores están dispuestos a pagar por ese vehículo? Ah, Rangi, $10,000. Perfecto. Ese sería mi valor de liquidación. Y así debería de medir todos mis activos y mis pasivos. ¿Qué es lo que cambia, chicos? Eso es bueno para su conocimiento de NIF también. ¿Qué es lo que cambia cuando una compañía no cumple con el principio de negocio en marcha? Es que sus activos y pasivos ya no van a ser medidos al valor histórico, como algunos están, sino van a ser medidos a valores de liquidación, que sería cuánto es lo que yo recibiría hoy día si pongo este activo en venta. Si mi mercadería lo pongo en venta, ¿cuánto recibiría ahora? Ok, ese sería el valor que yo debo de contabilizar, el valor que yo debo de medir en mis estados financieros. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? No olvide de hacer la pregunta por ahí. Ok, perfecto, súper. Entonces, ¿quién dijo la respuesta, por cierto? ¿Quién fue? Alejandra. Entonces, Giovanna, dale 3 puntos a Alejandra en la PC1, ¿ok? Giovanna, por cierto, no olvides de colocar los puntos, si no luego tus compañeros y compañeras te van a reclamar. Se han anotado todo y si por ahí no tienes, revisa las grabaciones y las notas, ¿vale? Y ya después, el día que damos la PC1, ese día me envías por WhatsApp un Excel con los nombres de tus compañeros que ganaron ciertos puntos, ¿de acuerdo? Ok. Vale, súper, gracias. Bien, también vamos a evaluar en la planificación los sistemas de información. Como ustedes saben, hoy en día las empresas utilizan mucho el tema del sistema, ¿no? Todo está automatizado, computarizado, digitalizado. Entonces, es clave que el auditor revise también los sistemas que la compañía utiliza. Pero como el auditor es un contador que no conoce mucho de informática, de tecnología, de información, lo que va a hacer siempre es apoyarse de los especialistas de TI. Algo muy importante. Al menos en las firmas grandes, los equipos de auditoría no solamente están conformados por contadores. En firmas grandes, el equipo de auditoría está conformado por contadores para revisar los estados financieros, están conformados por especialistas de TI, pueden ser ingenieros de sistemas, para validar los sistemas de la compañía, están conformados por tributaristas, para validar todos los impuestos y cálculos que la compañía hizo, también, porque el contador no necesariamente va a estar muy especializado en impuestos, entonces van a haber especialistas de impuestos, y también, depende de la complejidad de la empresa y sus operaciones, pueden haber también especialistas de finanzas corporativas. ¿Por qué? Porque la compañía puede tener tal vez algunos activos o pasivos que tienen que ser medidos a valores de mercado y tal vez el contador no tenga esos conocimientos y vaya a incorporar economistas, administradores, ingenieros económicos para hacer cálculos de mercado de ciertas cuentas de los estados financieros, ¿ok? El punto aquí es, un equipo de auditoría puede ser multidisciplinario. No solamente son contadores, sino también va a apoyarse de otros especialistas que va a usar su trabajo para dar confort a los impuestos de la compañía, para dar confort a los sistemas de información o para dar confort a cálculos económicos que puede hacer la compañía en su contabilidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Otro punto que también se va a evaluar en la planificación es el ambiente de control, que es clave. Si la compañía, como hablamos la semana pasada, no tiene un control, el auditor no va a tener mucha confianza en la preparación de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, eso es otro punto importante, ¿de acuerdo? El ambiente de control, porque eso nos da un confort de que los estados financieros de la compañía pueden estar preparados de manera adecuada.
Y finalmente vamos a revisar las políticas de la empresa, sus políticas contables. Ok, perfecto. Muy bien, sigamos. Una de las actividades que son claves en el proceso de la auditoría es conocer al cliente. Muy clave. ¿Por qué? Porque a medida que el auditor conoce bien al cliente, va a saber qué procedimientos de auditoría va a tener que diseñar. ¿Sí? A medida que el auditor tenga un buen entendimiento de las operaciones, de los procedimientos del cliente, ¿sí? El auditor va a acertar, ¿sí? En las pruebas de auditoría para cubrir los riesgos de esa empresa. ¿Por qué? Porque ya conoce muy bien a la empresa. ¿Ok? Entonces, esto es una actividad que el auditor debe de invertir un buen tiempo. No es algo que debe de pasar rápido o de manera muy ligera, sino que debe dedicarle un tiempo considerable, porque esto es clave. A veces la auditoría falla o el riesgo de auditoría sucede. Recuerda que el riesgo de auditoría es emitir una opinión errada. Y a veces el auditor puede emitir una opinión errada simplemente porque no dedicó de manera diligente un tiempo a conocer al cliente. Y si no conoció al cliente, no diseñó sus pruebas de auditoría apropiados para los riesgos que tiene ese cliente, ¿de acuerdo? Y aquí el auditor puede conocer al cliente por fuente interna, es decir, mediante la información que puede recabar dentro de la empresa o también por fuente externa, fuera de la compañía. Por ejemplo, si es una compañía que está supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores, puedo entrar a esta página de Superintendencia de Mercado de Valores y leer todas las noticias, todos los comunicados relacionados a la empresa. Si está supervisada por la SBS, un banco, un FP, un seguro, también puedo entrar al portal web del SBS y recabar cualquier información relacionada al cliente que me permita conocerlo un poco más. También puedo usar la página de SUNAT, ¿cierto? O de algún diario serio, confiable, ¿cierto? Como Gestión, donde ahí hacen entrevistas al CEO, al gerente de operaciones, al gerente de venta, donde puedo encontrar cuáles son las proyecciones, las estrategias que tiene la compañía, sus planes de mercado, cuál es su plan de inversión en los próximos años. Entonces, yo puedo recoger mucha información de muchas fuentes externas. Aquí el punto es, jamás el auditor va a tomar información que son de fuentes no confiables. No voy a ir a Wikipedia, no voy a escuchar lo que se dice en el mercado a voces, no. Esto no voy a prestarle atención. ¿Está bien? Solamente información en la que yo pueda confiar que es una fuente seria y confiable, voy a tomar como cierta, como válida. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? Ok, sigamos. Dentro de ese entendimiento que podemos conseguir de la compañía, podemos entender, conocer más sobre su tiempo de creación. Randy, ¿cuánto tiempo la compañía opera en el mercado? ¿Cuántos años tiene en ese sector? ¿Cuáles son sus principales actividades? Su línea de servicios, su línea de negocios, sus principales productos. ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Quiénes son sus inversionistas? Y también, ¿por qué no? Randy, esta es una empresa que normalmente es auditada, tiene auditoría de manera recurrente o va a ser la primera vez que vamos a auditar esta compañía. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, todo esto podemos aprender, conocer, conseguir como parte del entendimiento del cliente. Por ejemplo, toda nuestra... algo muy importante, porque no quiero que luego se sorprenda.
Para este curso, chicos, vamos a utilizar como casuística, como caso práctico, siempre la compañía de Bacus, ¿de acuerdo? Si por allí ven alguna foto de cerveza, de bebidas alcohólicas, no es porque estoy incentivando el consumo o porque guste de eso, sino porque usamos Bacus como caso práctico para este curso de auditoría, ¿ok? Así que si por ahí ven algunas foticos, no piensen otra cosa, simplemente es por, no me juzguen, Giovanna, exacto, ya estoy advirtiendo, ¿ah? Entonces no la asocien con eso, ¿ya? Porque Bacus es la empresa que vamos a utilizar para nuestros casos prácticos en este curso. Por ejemplo, Bacus. Si vamos a auditar a Bacus, sabemos que Bacus es una compañía que cotiza en bolsa, ¿cierto? Es una compañía que tiene acciones en la bolsa de valores. Entonces, es una compañía que seguramente tiene mucha información pública. Entonces, por ejemplo, un punto de inicio, un punto de partida puede ser, Ranji, ¿qué es lo que dice el Internet, cierto? ¿Qué es lo que está publicado hoy en día sobre la empresa de Bacus? ¿Qué noticias tal vez la gerencia de Bacus ha informado al mercado, ha informado a los medios de comunicación? Entonces, es un punto de partida importante porque yo puedo entender un poco más, ¿de acuerdo? Sobre lo que Bacus planea hacer o tal vez cuál fue su evaluación de su resultado, de su desempeño, de su resultado económico. Entonces, algo que me puede ayudar a mí a entender un poco más. Por ejemplo, dice, Bacus comprará 45.000 toneladas de maíz en los próximos 3 años para ayudar a la reactivación de la agricultura peruana. Ah, ¿qué significa esto? Que Bacus lo que va a hacer ahora tiene un plan de inversión, ¿cierto? Tiene un plan de inversión para incrementar sus ventas, pero en paralelo también para ayudar a reactivar la agricultura peruana. Ah, está perfecto. Entonces, yo como auditor tomo esta noticia diciendo, Bacus está trabajando en una estrategia de aumentar sus ventas en los próximos 3 años de manera considerable. Pero también hay un sentido de responsabilidad social que tiene Bacus de promover, ¿cierto? O ayudar en que la agricultura del Perú sea reactivada. Ok, perfecto. Ayuda a los agricultores, a los productores, pero también va a ayudar a que Bacus incremente su volumen de operación. Va a producir mucho más ahora. ¿Se entiende? Entonces, son noticias que yo luego lo debo de linkear con la parte financiera. ¿Cómo estas noticias están vinculadas, por ejemplo, con los estados financieros? Otra noticia. Moche prohíbe la venta de cerveza durante la cuarentena. Ah, por ejemplo, aquí es caso contrario. En una localidad, no sé cuánto representa Moche como mercado donde se venden los productos de Bacus, pero dice, en esa ciudad, en esa población, no se van a vender cerveza. Ah, yo diría, Bacus ahora va a tener un impacto de ventas. Si eso fuese de enero a marzo, por ejemplo, yo diría, en el periodo de enero a marzo, seguramente va a haber una caída en las ventas de cervezas de Bacus, porque en una determinada localidad, en una determinada zona geográfica, no se pudieron lograr las ventas de las cervezas. No sé cuánto represente Moche, pero tal vez podría decir, la región sur, que ya estamos hablando de muchos departamentos, prohibió la cerveza de venta durante la cuarentena. Ah, ahí seguramente va a ser un golpe significativo para las ventas de Bacus, ¿cierto? Entonces, el punto aquí es, yo puedo conseguir toda la información relacionada a un cliente por fuente externa, pero lo que tiene que hacer el auditor es ver si esta información tiene algún efecto en los estados financieros. Y ya ponerse en la cabeza el auditor de ¿qué es lo que yo voy a esperar encontrar? Porque si yo recibo esta noticia o leo esta noticia, no voy a esperar que en los estados financieros aparezca o se reporte lo contrario. Si yo sé que en el primer semestre del 2025, de enero a junio, todo el departamento del norte prohibió la venta de cervezas, yo no esperaría que Bacus de enero a junio sus ventas hayan incrementado con respecto al año anterior, ¿cierto? No esperaría eso. Esperaría que las ventas hayan sufrido una caída justamente porque en la región grande del departamento de la región norte, que son 7 u 8 departamentos creo, no se pudieron vender las cervezas de Bacus. Y si no hubo venta, no hubo ingresos.
Y por lo tanto, hay una caída en ese primer semestre del año. Entonces, esa es la idea del auditor. Recoger esas noticias y de alguna manera imaginar, dibujar en su cabeza cuál sería la foto de los estados financieros relacionados a esta noticia. Y eso es lo que yo esperaría ver, observar en los estados financieros cuando la compañía me los entregue. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, chicos? Sí, no, por chat, please. Perfecto, sigamos. Entonces, todo bien. Gracias, Fabián, por la confirmación. Sigamos. Otro punto importante, chicos, es el famoso organigrama. No sé si ustedes han visto de alguna manera o saben lo que es un organigrama, pero un organigrama es un documento interno que las compañías, las empresas siempre tienen, que va a permitir conocer cómo es la estructura en una empresa. ¿Qué áreas existen? ¿Qué departamentos existen? ¿Sí? ¿Cómo están conectados los departamentos? ¿Qué departamento reporta a qué otro departamento? ¿Cómo es la subordinación? ¿Cómo es la jerarquía? Pero también es qué tan complejo es la estructura de una empresa. ¿Ok? No solamente el tamaño, sino la complejidad. Porque a medida que hay muchos departamentos, también indica que la compañía es una empresa muy grande. Si su organigrama es muy reducido, muy simple, probablemente porque su jerarquía o su tamaño tampoco no sea tan grande como otras. ¿De acuerdo? Entonces, el organigrama también me da a mí una visibilidad, me muestra una foto de la estructura, del tamaño y de la complejidad que pueda tener la organización. ¿Estamos? ¿Qué más? Sigamos. Y otro procedimiento que también se suele usar mucho, ahora ya más aterrizado en los estados financieros, es la famosa revisiones analíticas. ¿Qué significa esto? Muy simple. Es conseguir los estados financieros de la empresa, ¿sí? Y ver qué cuentas contables tiene los estados financieros de la compañía, si tiene efectivo, si tiene inventario, si tiene por allí activos intangibles, si tiene propiedad, planta y equipo, si tiene obligaciones financieras a corto, a largo plazo, saber cuál es la composición de los estados financieros, qué clase de operaciones o transacciones tiene la compañía, ¿de acuerdo? Y también luego ver la variación, ver estas cuentas, qué tanto han variado con respecto al año anterior. Los activos se incrementaron, los activos disminuyeron, la compañía invirtió más en propiedad, planta y equipo, o los inventarios tuvieron una alta o baja rotación, ¿de acuerdo? Entonces, me permite conocer un poco la variación, el comportamiento sobre las cuentas significativas de los estados financieros. Esas son las pruebas analíticas iniciales. Ya entrar de fondo, ¿sí? A cómo está compuesto el estado financiero de la empresa. No solamente es cómo está compuesto, sino qué tanto varió. ¿Aumentó? Disminuyó. Ah, ok. ¿Y cuáles fueron las cuentas que aumentaron? ¿Cuáles fueron las cuentas que disminuyeron? Rayi, si la variación fue importante, es un buen punto. Si yo veo que la propiedad, planta y equipo aumentó un 50% en el 2025 respecto al 2024, pues será una buena pregunta para hacer al contador, para hacer al gerente general y preguntar, ¿por qué aumentó la propiedad, planta y equipo este año un 50%? ¿Es importante conocer? Sí. El gerente general te puede decir, Randy, ¿por qué este año decidimos ampliar nuestra planta de producción, nuestra fábrica? Ok, invirtieron mucho en activos fijos porque ampliaron la planta de producción. Eso significa que este año se supone que va a haber mayor producción, va a haber mayores ventas
y también va a haber mayores costos de producción seguramente. Entonces, esas variaciones significativas que ustedes encuentran como parte de ese análisis de los estados financieros, les va a ayudar justamente a saber cómo fue el desempeño o cómo está siendo el desempeño de la compañía en este año. Porque lo que está haciendo es comparando variaciones de las cuentas de los estados financieros versus el año anterior. ¿Vale? ¿Claro ahí, chicos? ¿Estamos? Muy bien, seguimos. Aparte del análisis de estados financieros, tenemos que calcular el famoso o la famosa materialidad. Y aquí vamos a invertir un poquito más de tiempo, ¿ok? La materialidad, chicos, va a ser importante porque va a ser como que la medida numérica cuantificada para ver qué cuentas vamos a auditar. ¿Ok? Y esto va a depender del tipo de negocio. Por ejemplo, cuando una compañía es una compañía lucrativa que fue creada para generar utilidades, ¿de acuerdo? El parámetro que yo voy a utilizar para calcular mi materialidad será la utilidad antes de impuestos. Rangi, ¿qué porcentaje voy a utilizar? Un 5%. Voy a pintar de otro color. Si la compañía es una compañía que recién ha sido creada, Rangi, solo tiene 5 o 6 meses de haber sido creada, pues yo no voy a esperar tener utilidad, ¿cierto? Porque es una compañía que recién está en el mercado. En ese sentido, ¿qué vamos a recibir o qué vamos a tomar como parámetro? El patrimonio. ¿Ok? Miren acá, por cada tipo de empresa voy a utilizar distintas bases para mis cálculos de impuestos. Un tercer escenario, si la compañía no está creada para fines de lucro, es decir, una ONG, una asociación sin fines de lucro, que no busca crear utilidades, sino tiene más una labor, un propósito social, aquí yo no voy a utilizar la utilidad porque no existe. En este caso, vamos a utilizar un parámetro llamado gastos, ¿de acuerdo? Entonces, por cada tipo de negocio, por cada expectativa de negocio, el parámetro para calcular la utilidad puede variar. Pregunta hasta aquí. Pregunta, chicos. ¿Estamos claros ahí? Algo muy importante. Cuando el auditor selecciona el parámetro, o también llamado benchmark, este tiene que ser un parámetro estable. Rangi, ¿qué significa esto? Que en los últimos años no ha tenido alguna variación significativa, inusual. Tiene que ser un parámetro estable. ¿Ok? Por ejemplo, si yo escogí, yo escogí la utilidad como parámetro. Pero esta utilidad en los últimos 3 años fue muy fluctuante, yo ya no debo tomar la utilidad. Yo debo de tomar, por ejemplo, otro parámetro llamado total ventas. ¿Ok? Rangi, pero ¿qué pasa si la venta también fue muy fluctuante? En ese caso, tenemos que cambiar de parámetro y aquí voy a utilizar el total activos. Hasta ahí llego. Ya después del total activo ya no tomo ningún otro parámetro. ¿Estamos? Entonces, algo importante aquí. El parámetro tiene que ser estable. Rangi, si no es estable, yo cogí ventas, por ejemplo. Perdón, utilidad, porque es una compañía lucrativa. Pero si la utilidad no fue estable en los últimos años, yo voy a escoger como nuevo parámetro las ventas. Y si las ventas tampoco fueron estables, finalmente yo voy a seleccionar como parámetro, como base, el total activos. ¿Estamos? De aquí vamos a hacer casos prácticos para aplicar esta teoría. Pero ¿estamos entendiendo la parte teórica, chicos, chicas?
¿Estamos? Sí, no, solamente... Ok, perfecto, muy bien. Listo, sigamos. Ahora, esto es el cálculo, ¿ok? Resumen, depende de cada negocio, yo voy a saber qué parámetro voy a utilizar. Si es una compañía lucrativa, utilidad. Si es una compañía recién creada, patrimonio. Si es una compañía que no tiene fines de lucro, voy a escoger gastos. Después, este parámetro es estable. Si es estable, bien. Si no es, tengo que cambiar. En el caso de la utilidad, voy a total ventas. En el caso de total ventas, si no es estable, voy al total activos. Rangi, ¿para la recién creada y para las sin fines de lucro preciso tener estabilidad? No. Para la recién creada solamente es patrimonio y para las sin fines de lucro solamente gastos. Este parámetro estable solamente aplica a las compañías que son lucrativas, ¿ok? Solamente aplica a esta sección. Muy bien, sigamos. Después, en materialidad existen 4 tipos de materialidad, chicos. Presten atención porque esta es pregunta de PC1. Ya estamos acabando con la teoría, por cierto. Tenemos la materialidad general. Rangi, ¿por qué es importante la materialidad general? Porque sobre la materialidad general el auditor va a usarlo para saber qué tipo de opinión de auditoría va a emitir. ¿Ok? La materialidad general sirve para saber cuál va a ser el tipo de opinión de auditoría que el auditor va a emitir. ¿Cómo se calcula? Muy simple. Si el parámetro que usó el auditor fue venta, será 0.5. Si utilizó la utilidad, será 5%. Y si utilizó patrimonio, gastos, acá voy a adicionar, y activo, que no estaba acá, si es patrimonio, gastos o activo, va a utilizar un 5%. ¿Estamos? 1%, perdón. Ok, entonces la materialidad general me sirve para saber qué tipo de opinión voy a emitir. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula? Fácil. Si el parámetro fue ventas, 0.5%. Si fue la utilidad, 5%. Y si es patrimonio, gastos o activo, voy a utilizar 1%. ¿Ok? Segundo tipo de materialidad, materialidad de planificación. ¿De qué depende esto? Esto lo que me va a dar es, sobre esta materialidad de planificación, yo voy a saber qué saldos contables voy a auditar. A partir de qué número o de qué monto voy a auditar las cuentas contables. Por ejemplo, si mi materialidad de planificación es de 100.000 soles, yo no voy a auditar cuentas contables que tengan saldos menores a 100.000 soles. ¿Por qué? Porque no es material. ¿Por qué? Porque no supera mi materialidad de planificación. ¿Estamos? ¿Cómo lo calculo, Rangi? Muy simple. Una vez que yo calculé mi materialidad general, voy a aplicar entre un rango de 50 a 75%. Luego voy a explicar de qué determina qué porcentaje voy a utilizar. ¿Ok? Luego tenemos la célula de ajustes. La célula de ajustes me va a permitir saber si una diferencia que yo encontré es una diferencia material o no material. ¿Ok? Simplemente, si yo encuentro diferencias en los reportes, en los registros de la compañía, yo voy a comparar con la materialidad de célula de ajuste. ¿Para qué? Para saber simplemente, ¿de acuerdo? Si es una diferencia material o no material. ¿Cómo se calcula? En un rango entre 5 y 10% de la materialidad general. Luego voy a explicar. Y finalmente tenemos la materialidad específica. En mis 8 años de auditoría en KPMG nunca utilicé la materialidad específica. Sin embargo, en la NIA existe la posibilidad que el auditor calcule una materialidad separada para auditar ciertas cuentas contables de manera aislada. ¿De acuerdo? De manera aislada. ¿Ok? Nunca lo utilicé, más el auditor puede utilizar una materialidad distinta para auditar ciertas cuentas contables de los estados financieros. Rangi, ¿cómo se calcula? Aquí va a depender ya del juicio del auditor. No hay una regla, no hay un procedimiento definido para calcular la materialidad específica. Eso depende ya del criterio del auditor. ¿Ok? Preguntas hasta aquí sobre la teoría. Preguntas.
¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok, vale. Pero si no está todo claro, vamos a revisarlo acá. Por ejemplo, miren acá. Luego voy a hacer un caso. O vamos de frente, voy a hacer un Excel, ¿ya? Para que todo quede claro mejor. Voy a compartir un Excel para hacer un cálculo juntos. ¿Están viendo, verdad? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí, no? Sí. Ok, perfecto. Vamos a auditar en empresa de Telefónica, ¿ok? Y el año de auditoría es el año 31 de diciembre 2025. Pregunta. ¿Cuál es el tipo de negocio de Telefónica? ¿Qué diríamos? ¿Una compañía recién creada, una compañía con fines de lucro o una compañía sin fines de lucro? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería? ¿Con fines de lucro, sin fines de lucro, recién creada? ¿Cuál es? Muy bien, Luz. Con fines de lucro, ¿cierto? Perfecto, Rangi. Sería con fines de lucro. En ese sentido, ¿cuál sería el parámetro a utilizar? ¿Cuál sería el parámetro? Ok, ese es el porcentaje. El parámetro, ¿qué partía de los estados financieros? Utilidad. La utilidad. Muy bien. Reggie, sería la utilidad. ¿Ok? Y vamos a decir que la utilidad fue estable en los últimos años. ¿Ok? Para no cambiar. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, ¿cuál es el saldo de la utilidad, Rangi? Vamos a ver. Imaginemos que el saldo es 1 millón. ¿Sí? Ustedes van a calcular solo. A ver. Primero es materialidad general. ¿Cierto? Luego, materialidad de planificación. Y finalmente, materialidad de cédula de ajuste. ¿Ok? ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Sí? Estamos bien, ¿cierto? Ok, perfecto. La materialidad general, ¿cómo se calculaba? Se calculaba según el parámetro, ¿por cuánto? Como era con fines de lucro, ¿cuánto es el porcentaje de la utilidad? 5%, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, esto sería, ¿cómo sería? Esto sería, entonces, 1 millón por 5%. ¿Cierto? ¿Estamos? Rangi sería 1 millón por 5%. ¿Estamos bien ahí, cierto? Chicos, ¿estamos bien? ¿Preguntas? Perfecto. ¿Y la materialidad de planificación cómo se calcula? Materialidad general entre un rango entre 50% y un 75%. ¿Ok? ¿Estamos? Según la teoría. Muy bien, perfecto. Ahora, aquí quiero que me presten atención, chicos. Rangi, ¿de qué depende este rango? Depende de los factores de riesgo. ¿Cuáles van a ser? Vamos a revisar acá. Vamos a hacer tipo de opinión, control interno y ajuste de auditoría. ¿Ok? Voy a explicar. Miren acá. Imaginemos esto. Si el tipo de opinión es limpia en el último año, si el control interno es eficiente y si ajuste de auditoría no hubo, pregunta, chicos, ¿el riesgo de esta compañía es alto o bajo? Si la compañía tiene una opinión limpia en sus últimos años, es bajo, ¿cierto? Su riesgo de auditoría, Rangi, sería bajo. Muy bien, perfecto. Pregunta ahora del millón. Y si el riesgo es bajo,
¿qué porcentaje de auditoría voy a utilizar? Perdón, sí, ¿qué porcentaje en la materia de planificación voy a utilizar? El El 50%. Ah, ahí fallaron como El 75%. Rangi, si es un riesgo bajo, ¿utilizo un mayor o un menor porcentaje? Recuerden que la materia de planificación me sirve para saber qué cuentas contables voy a auditar, ¿cierto? ¿Me siguen? Estamos, ¿verdad? Vamos a hacer un cálculo. A ver, miren. Vamos a hacer un cálculo con el 50% y con el 75%, ¿ya? Para que ustedes vean solo y respondan solo. 50%, ¿qué sería? Material general, 50.000, ¿cierto? Por 50% me da 25.000. Y con 75% sería 50.000 por 75 me da 37.500, ¿ok? Miren acá, vamos a hacer esto. Imaginemos que los estados financieros de Telefónica al 31 de diciembre es el siguiente, ¿ya? Para que ustedes mismos respondan la pregunta. Tenemos la cuenta de efectivo, tenemos la cuenta de cuentas corrientes, perdón, cuentas por cobrar, tenemos inventario, tenemos cuentas por pagar, ¿ok? Imaginemos que acá tenemos, no sé, pues, 60.000, 50.000, 1, 2, 3. Me pasé de 0, 50, 1, 2, 3. Aquí tengo, por ejemplo, 45. Aquí tengo 27.000. Aquí tengo 31.000. ¿Ok? Miren, préstenme atención. Si ustedes me dijeron, Rangi, como esta compañía es de bajo riesgo, pregunta, ¿voy a revisar más cuentas o voy a revisar menos cuentas? Las cuentas. ¿Cómo? ¿Voy a revisar más o menos? Menos. Menos, ¿cierto? Rangi, si la compañía es de bajo riesgo, yo voy a revisar menos cuentas porque confío mucho en la empresa, ¿cierto? Pregunta. Entonces, ¿bajo qué porcentaje yo reviso menos cuentas? ¿Utilizando un 50 o un 75%? Por ejemplo, efectivo, ¿supera mi material de planificación? Si fuese 75%, vamos a poner acá. Auditar, ¿ya? Vamos a ponerlo acá para que se entienda. En este caso, si fuese 50%, ¿voy a auditar efectivo? ¿Sí o no? Recuerden que 50.000, si no, para ponerlo acá, es 25.000, ¿cierto? Y 75% representa 37.500. Ok. Pregunta, ¿con un 50% yo reviso efectivo? Sí, porque 50.000 es mayor a 25.000, ¿cierto? ¿Estamos? Chicos, ¿estamos? Chicos, por favor, respóndame por audio que no estoy viendo el chat. Ok. En un escenario de utilizar un 75%, ¿reviso la cuenta de efectivo? También sí, porque 50.000 supera 37.500. Cuentas por cobrar. En el escenario de utilizar un porcentaje bajo, 50%, ¿lo voy a auditar? Sí, porque supera los 25.000. En un escenario de 75% también porque supera los 37.500. Aquí, en un 50%, ¿voy a auditar esta cuenta de inventario que tiene 27.000? Sí, porque supera 25.000. Ah, pero en un escenario de 75%, ¿lo voy a auditar, sí o no? No, porque no supera. No, Rangi, porque no supera el 37.500. Cuenta por pagar, el 50%, ¿lo voy a auditar? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y en un escenario de 75%, No. no. Ah, ok. Díganme ustedes ahora, ¿en qué porcentaje yo reviso menos cuentas? Porcentaje. En el 75. año. Eso. Rangi, cuando el riesgo es bajo, yo utilizo el porcentaje máximo. ¿Se entendió? ¿Por qué?
Porque si utilizo porcentaje máximo, mi umbral va a ser más alto. Por lo tanto, solamente voy a revisar aquellas cuentas que superen ese umbral máximo. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Chicos, sí, no, ¿se entendió? Sí, profesor. Ok, ahora, ¿qué falta? Luego falta la materialidad de cédula de ajustes. Muy sencillo, esto es más sencillo. La materialidad de cédula de ajuste dice, yo calculo sobre la materialidad general que va entre 5 y 10%. Ranjin, ¿de qué depende? Ah, algo importante para ustedes. Depende de los mismos factores que fueron evaluados en la materialidad de planificación. Pregunta. Si en materialidad de planificación yo concluí que el riesgo fue bajo, ¿cuál sería el riesgo también para la cédula de ajuste utilizando los mismos factores? 10%. ¿Cuál sería? Sería también bajo. Primero, el riesgo también sería bajo, ¿cierto? ¿Por qué, Rangi? Porque son los mismos factores. Estos factores son exactamente los mismos. Si yo concluí que esto es bajo, en la cédula de ajuste también van a ser bajo. Y si es bajo, ¿qué porcentaje voy a utilizar? El mismo criterio, la misma lógica. ¿Cuál sería? 10%. Sería eso. Muy bien, chicos. El rango es entre 5 y 10%, ¿cierto? Pero yo voy a utilizar aquí ahora solamente el 10%. Entonces, si en la planificación utilicé el máximo, en la cédula de ajuste también voy a utilizar el máximo. Si en la planificación utilicé el mínimo, en la cédula de ajuste voy a utilizar el mínimo. ¿Se entendió? Chicos, Sí, profesor. ¿se entendió? Sí. A ver, vamos a hacer más ejemplos, ¿ya? Voy a cambiar algunos escenarios. A ver. Vamos a cambiar algunos escenarios, ¿sí? Imaginemos que la opinión sigue siendo limpia, pero control interno fue déficit, no, perdón, el tipo de opinión fue adversa, por ejemplo. El control interno fue deficiente y el ajuste de auditoría sí hubo. Pregunta. ¿El riesgo sigue siendo bajo? Adversa también significa negativa. ¿Ok? ¿El riesgo sigue siendo bajo? No, ahora representa un riesgo alto. Ajá, Rangi, esta compañía tiene un riesgo alto porque sus opiniones han sido negativas, su control es deficiente y también hubo ajuste de auditoría, es alto. En ese caso, ¿voy a utilizar el máximo o el mínimo? El mínimo. Muy bien, aquí ya no sería, entonces sería 25,000, ¿cierto? Porque voy a utilizar el 50%. Y en la cédula de ajuste, con los mismos factores que fueron evaluados, ¿qué riesgo sería? Alto. ¿Qué riesgo sería, chicos? ¿Bajo? 5%. No, primero, ¿qué riesgo? ¿Alto o bajo? El mismo sería alto. Sería alto, perfecto. ¿Y qué porcentaje utilizaría? El 5%, ¿cierto? Porque riesgo alto utilizo el porcentaje más bajo. Entonces, cuando el riesgo es alto, yo utilizo el porcentaje mínimo. Y cuando es bajo, utilizo porcentaje alto. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahora, un caso más. El mismo caso. Ahora tenemos opinión limpia, control interno deficiente y ajuste de auditoría sí hubo. Pregunta en este caso. Rangi, ahora los factores cambiaron un poco. Tengo factor positivo, que es una opinión limpia, pero tengo dos factores negativos, que es control interno deficiente y ajuste de auditoría que sí hubo. Pregunta, ¿el riesgo qué sería? ¿Alto, bajo o medio? ¿Medio? Muy bien, Rangi. Aquí yo no puedo ni castigarlo con un porcentaje bajo o con un porcentaje, perdón, con un riesgo alto, ni decir que es bajo. ¿Por qué? Porque tiene un mix de factores. Tiene tanto factor positivo como factores negativos. Entonces yo aquí
voy a utilizar un riesgo medio. ¿Y qué porcentaje voy a utilizar, chicos? ¿50 o 75% u otro porcentaje? Otro porcentaje, un porcentaje que esté a la mitad de esos dos. Muy bien, Rayi. Aquí puedo utilizar, por ejemplo, un 62%. ¿Sí? Un porcentaje medio. ¿Me están siguiendo, chicos? Un porcentaje intermedio sería, entonces, materialidad general, que es 50.000, ¿por cuánto? Por 62%. ¿Cierto? Ahora, materialidad de planificación, de célula de ajuste. Los mismos factores que fueron evaluados. ¿Qué riesgo sería? ¿Alto, bajo o medio? ¿Cuál sería? Son los mismos factores. Opinión limpia, control deficiente y si hubo ajuste de auditoría. Medio. Medio. Sería medio, muy bien. ¿Qué porcentaje utilizo? ¿5, 10% o un porcentaje intermedio? Intermedio. Un porcentaje intermedio, muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Está claro, ¿verdad? Muy, muy fácil. A ver, vamos a regresar entonces a la diapositiva. Voy a enviar este Excel más bien para usted, voy a guardarlo y luego lo voy a compartir a Giovanna por WhatsApp para que lo puedan utilizar ustedes. Entonces, vamos a regresar aquí a algunos casos, ¿ya? Vamos aquí. En la diapositiva hay algunos casos, creo que no. Listo, no hay. Y justo acaba la teoría. Entonces, vamos al famoso cuaderno de trabajo. ¿Ok? Vamos al cuaderno de trabajo. Ok, perfecto. Vamos de frente a la materialidad para revisar los casos relacionados. Aquí, muy bien, aquí estamos. ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor? Empresa privada con fines de lucro dedicada al rubro de ventas de prendas de vestir. Auditoría recurrente. En auditorías anteriores no se identificaban ajustes significativos. Buen ambiente de control. Total de activos, 5 millones. Total de patrimonio, 1 millón. Total de ingresos, 3 millones. Y total de utilidad antes de impuestos, 1,5 millones. Muy bien, perfecto. A ver, ¿quién quiere resolverlo? ¿Alguna idea? Primero, ¿cuál sería el parámetro? Rayi, ¿cuál sería el parámetro en este caso? La utilidad, ¿Cómo? La utilidad. ¿Por qué? porque es una empresa con fines de lucro. Muy bien, porque es una empresa, es una compañía con fines de lucro. Perfecto, listo. Perfecto, chicos. Sigamos. Vamos a calcular entonces materialidad general. ¿Cómo sería? El 5%. Ok, sería la utilidad, vamos por parte, ¿ya? Para que quede claro para todos sus compañeros. Utilidad por el 5%. Díganme ustedes los números, por favor. ¿Cuánto es la utilidad? 1.500.000. Por 5%. ¿Esto resulta cuánto? 75.000. 75.000. Muchas gracias. Luego, ¿qué más tenemos? La materialidad de Planificación. planificación, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo se calcula? Materialidad general por un rango entre 50 y 75%, ¿cierto? ¿Estamos? Sí. Pregunta, ¿qué riesgo sería esta empresa? ¿Alto, bajo, medio? A ver, dice,
es una compañía que tiene auditoría recurrente. Ah, esta compañía siempre es auditada. ¿Qué tipo de opinión se emitió ahí? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice? No indica, Randy. Ah, y si no indica, asumimos que fue una opinión limpia. ¿Qué más? ¿Cómo es su control interno de la compañía? Ambiente de control. Tiene un buen ambiente de control. Lo que asumimos que tiene un buen control interno. ¿Tuvo ajustes de auditoría? No, No. No, ¿cierto? Entonces, ¿una compañía de alto, bajo o medio riesgo? bajo, De bajo riesgo. Entonces, si es de bajo riesgo, ¿qué porcentaje voy a utilizar? 75%. Muy bien, perfecto. ¿Cómo sería el cálculo entonces? ¿Cuánto es la materia general? 75.000. Por 75%. 75%. Esto resulta 56.250. muy bien, perfecto. ¿Qué más tenemos? Materialidad de cédula de ajustes. ¿Cómo es el cálculo? Materialidad general por un rango entre 5 y 10%. Ya saben ustedes, si fue de riesgo bajo en la planificación, ¿cuál sería en la cédula de ajuste? El 10%. Sería también de bajo riesgo, Bajo. ¿cierto? Porque son los mismos factores. ¿Qué porcentaje? Muy bien indican ahí, 10%. ¿Cómo sería el cálculo? Materialidad general, ¿cuánto es? 75.000 por 10%. ¿Esto resulta cuánto? 7.500. 7.500. 7.500. Muy bien. Ahora, algo importante. En el examen le va a pedir la explicación siempre. ¿Eh? No solamente el cálculo aritmético, sino tienen que explicar. Por ejemplo, ¿por qué seleccionaron utilidad? Tienen que explicar. Ah, ¿por qué? Voy a colocar acá como referencia. Porque es una compañía de lucro. ¿Está? Otra vez, ¿por qué se seleccionó 75%? Ustedes tienen que explicar, porque es de bajo riesgo, ya que es opinión, aquí van a detallar sus 3 factores. Opinión es limpia, ¿qué más? Control interno es eficiente y no tuvo ajustes de auditoría. ¿Se entendió? ¿Por qué se seleccionó 10% también, por ejemplo? Tienen que explicar el cálculo que hicieron. Porque son los mismos factores, ¿cierto? De la materialidad. Estoy colocando acá como referencia, pero eso es lo que yo espero que ustedes también comenten en el examen. No solamente hacer el cálculo, sino tienen que explicar los criterios utilizados, ¿ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Profesor, una pregunta. En caso de que nos venga un caso, en caso de que sea de bajo riesgo, ¿todos tienen que ser por el monto más alto del porcentaje? ¿O también nos va a indicar, en caso, por ejemplo, en la planificación o en la célula, algo menos? No, el rango es el mismo, 50, 75, 5 y 10. Ustedes van a tener que seleccionar qué porcentaje van a utilizar en ese rango según el riesgo de la compañía. Ok, profesor. Vamos a seguir más ejemplos. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Quién me ayuda con la siguiente lectura, por favor? Empresa privada con fines de lucro, creada hace 6 meses, dedicada a venta de petróleo a través de la instalación de grifos en las provincias de Perú. Actualmente cuenta con 5 grifos y su meta es tener 100 en 5 años. Esta sería la primera auditoría. Los accionistas son José Bustamante y Zona Patricio. Ok, ¿qué más?
Su total de activos son 5 millones, de patrimonio es 1 millón, de ingresos son 3 millones y su utilidad antes de impuestos es 1.500.000. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces díganme ustedes. Empezamos. Parámetro. ¿Qué parámetro vamos a utilizar? ¿Qué tipo de negocio es? ¿Compañía lucrativa, recién creada o sin fines de lucro? Es recién creada, con el parámetro de patrimonio. Claro, Reyes, es con fines de lucro, sin embargo, está recién creada, por lo tanto, no es recomendable utilizar utilidad. Como está recién creada hace 6 meses, ¿qué parámetro vamos a utilizar? Patrimonio. Patrimonio. ¿Entiende, verdad? Ahora, materialidad general, ¿cómo era? Patrimonio. ¿Cuánto es el porcentaje que le aplica patrimonio? 1%. Un 1%. 1%. Muy bien. Díganme ustedes ahora, ¿cuál sería el cálculo? ¿Cuánto es el patrimonio? 1 millón. 1 millón. Por 1%. Esto resulta... En 10.000. ¿Cuánto? 10.000, profesor. 10.000. 10.000. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Materialidad de planificación. ¿Cómo se calcula, chicos? Materialidad general por un rango entre 50 a 75%. ¿Cuánto es la materialidad general? No, primero, ¿cuál sería el riesgo de esta empresa? ¿Alto, bajo, medio? ¿Alto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo? Alto creo que sería. ¿Qué opinan los demás? Activen su micrófono, por favor. Alto. Alto. Ok, Rangi, pues bajo de ninguna manera. ¿Ah? Aquí no pueden colocar, hasta medio es aceptable, pero bajo no. ¿Por qué no bajo? Porque es una compañía recién creada. No sabemos cómo es su control interno. No sabemos si van a haber ajustes de auditoría. No sabemos qué tipo de opinión le vamos a emitir. Entonces, siendo conservadores, yo le pondría o medio o alto, pero bajo nunca. ¿Está bien? Vamos a pensar, vamos a tomar como riesgo alto. Y si es riesgo alto, ¿qué porcentaje utilizamos? ¿El máximo o el mínimo? El mínimo, el 50%. Muy bien, 50%. Perfecto. Haciendo el cálculo sería material general, que es 10.000, ¿cierto? Por 50%. ¿Eso resulta cuánto? 5.000. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora, materialidad de cédula de ajuste. ¿Cómo es el cálculo? Muy sencillo. Materialidad general por el rango entre 5 a 10%. ¿Cuál es el riesgo que voy a tomar para la célula de ajuste? 5%. ¿Qué riesgo? Alto. Alto. ¿Qué porcentaje? Como es riesgo alto, utilizo el porcentaje mínimo, 5%. ¿Cómo sería el cálculo? 10.000 por 5%. ¿Cuánto da esto? 500. Aquí, un comentario. Aquí siempre cometen un error, chicos. Por el apuro, ustedes a veces, o otros colegas, en vez de tomar 10.000 acá, porque están haciendo una secuencia, toman por error 5.000. Mucho cuidado, ¿ah? Recuerden que tanto la planificación como la cédula de ajuste tienen que calcular sobre la materialidad general. Muchos cometen el error que cuando llegan a la cédula de ajuste, por error toman la planificación por el 5%. ¿Ok? No cometan ese error. Ya les estoy avisando que es un error común. Mucho cuidado con eso. Entonces, luego que sigue, Renji, hay que explicar, ¿no? Lo que ya hicimos en el caso pasado. Explicar acá. ¿Por qué? ¿Por qué se utilizó patrimonio, por ejemplo? Porque es una compañía recién creada. ¿Por qué se utilizó 75%, perdón, 50% y 5% respectivamente? Porque es una compañía con riesgo alto. ¿Por qué? Porque está recién creada, no sabemos el tipo de opinión, no sabemos qué control interno tiene y no sabemos si van a haber ajustes de auditoría. ¿Se entendió? Chicos, ¿estamos bien? Sí, profesor. Está sencillo, ¿cierto? El cálculo no es complicado. A ver, un caso más para practicar.
Sí. Dígame. Dale con la pregunta. No, sino yo le preguntaba si es que en la PC iba a venir así casos más cortos o un poco más extensos. Van a venir casos parecidos, pero no tengan problema, porque antes de la PC haremos 15 a 30 minutos de repaso como una simulación y practicaremos algunos casos parecidos a la PC para que más o menos conozcan, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Le pondré un poquito más de complejidad, pero les voy a hacer un caso parecido antes de rendir la PC para que practiquen y puedan estar listos. ¿Estamos? Profesor, una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que pasar para considerar una empresa recién creada? Si ya tiene más de un año, creo que ya podríamos asumir. Porque el primer año generalmente es el primer año de inversión. ¿Ok? Más ya un segundo año ya debería haber ventas, por ejemplo. A menos que en el enunciado les diga otra cosa. ¿Ah? Pero si no se le dice nada, asumimos que recién creada es máximo un año. Buena pregunta, por cierto. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Seguimos con el caso 3? ¿O tienen alguna pregunta más antes de ir al caso 3? Profesor, una consulta. ¿Cuántos minutos es la PC? Una hora más o menos. Hora y media. Va a depender de qué tantas preguntas coloquen en la PC1. Por cierto, ¿cuándo es la PC1? ¿La próxima semana? Es la próxima semana, en la semana 5. Sí. O sea, es la siguiente, ¿no? Ok. Ok, entonces la próxima semana, los primeros 30 minutos, haremos todos juntos un repaso, ¿ok? Para que puedan estar listos para su PC1. ¿De acuerdo? Pero vamos practicando aquí con el cuaderno de trabajo. ¿Será con SUMADI? ¿Qué significa SUMADI, Mariela? ¿Qué significa SUMADI para poder responder la pregunta? Profe, no, es una aplicación, pero, o sea, es muy problemática. No, a ver, la PC1 va a ser en el Blackboard, ¿ah? Muy sencillo. Presten atención a esto para que no pregunten muchas veces. La PC1 se desarrolla en el Blackboard. No tienen que subir ningún documento, ningún Excel, ningún Word. Todas las respuestas las dan en el propio Blackboard, ¿ok? Y el mismo sistema corrige las preguntas. Igual yo siempre doy un doble check si el sistema por allí tomó un punto como coma y por redondeo no contabilizó un puntaje, yo siempre reviso todas las preguntas, ¿ok? La PC es en el aula virtual, en el dashboard, en el Blackboard, ¿de acuerdo? Y no tienen que subir ningún archivo. ¿Está bien? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Perfecto. A ver, muy bien. ¿Quién me ayuda con la lectura del caso 3? Ok, la empresa privada sin fines de lucro creada con el objetivo de llevar clases a los niños internados en los hospitales de manera mientras reciben su tratamiento médico, no se atrasen en el colegio, creada hace 15 años, recibe donaciones de empresas y público en general, auditada en años anteriores emitiendo informes sin salvedades. Total de efectivos, 700.000. Total de pasivos, 500.000. Total de donaciones, 3 millones. Y total de gastos de 2.800.000. Perfecto. Muy bien. A ver. Ustedes. Parámetro. Vamos a ir juntos. ¿Qué parámetro sería? Gastos. ¿Por qué? Es una ONG sin Muy fines de bien. lucro. Sin fines de lucro. Perfecto. Materialidad general. ¿Cómo sería el cálculo? Gastos. ¿Cuál es el porcentaje de gastos? 1%, ¿cierto? Si no... Sí, 1%. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto sería entonces? ¿Gastos cuánto es? 2 millones. Por los 2.800.000. Por 2.800.000. Por 1%. Esto resulta 28.000. 28.000.
Muy bien, 28.000. listo, genial. Materialidad de planificación. Bajo, Ya, materialidad general 75. por entre 50 a 75%, ¿cierto? Ujú. ¿Cuánto es la materialidad general? Ah, primero, ¿qué riesgo es? Bajo. Riesgo bajo, ¿cierto? Porque el tipo de opinión es sin salvedad, significa tipo de opinión limpia. No habla de su control interno, asumimos que está bien. No habla de ajuste de autoría, asumimos que está bien. ¿Ok? Y si es riesgo bajo, ¿qué porcentaje sería? 75%. Muy bien, chicas. Perfecto. Esto me da como material general. ¿Cuánto es? 28.000. 28.000. Por. 75%. Y esto resulta. 21.000. 21.000. Muy bien. Materialidad de cédula de ajuste ahora. Material general por el rango entre 5 a 10%. ¿Qué riesgo voy a tomar aquí? Bajo. Bajo. ¿Qué porcentaje? 10%. Muy bien, perfecto. Van a sacar 20 en el examen. Sería material general, ¿cuánto es? 28.000, ya sabemos. ¿Por cuánto? Por 10. Por 10%. Y esto me da 2.800. Muy bien. Y no olvide, y en el examen no solamente le voy a pedir el cálculo, también tienen que hacer la explicación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Lo básico, ¿por qué gastos? ¿Por qué 75? Y lo que acaban de decir, eso lo tienen que escribir, lo tienen que comentar. ¿De acuerdo? Los chicos, a ver que los chicos están callados porque las chicas están tomando el control ahora y están respondiendo las preguntas. Los chicos, ¿todo bien? Muchachos. Están quedando la oportunidad a sus compañeras de que hablen, participen, porque ustedes ya saben, lo dominan, lo tienen controlado. Eso es. Chicos, pronúnciense. ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, Hola, Rani. hola. Ah, muy bien, gracias. El único Sí, valiente. profesor. Eso, qué bien. Yo pensé que se habían ido y habían dejado a las chicas solas en el aula. Por favor, no. Muy bien, estamos claros, ¿verdad? ¿Se está entendiendo el cálculo, chicos? Solo para dar un doble check. Sí, profesor. Estamos entendiendo, ¿verdad? Está sencillo, Sí. ¿cierto? Pero la PS1 va a tener otra complejidad. A ver, el siguiente, el caso 4 es el mismo del caso 3. Es el mismo. Sin fines de lucro, no, ya lo sabemos. Les voy a compartir un caso, ¿ya? Para que lo desarrollen ustedes solitos. Denme un segundo, voy a preparar un caso un poquito complejo. Para que ustedes lo traten de resolver, a ver. Denme un segundo, por favor. Voy a buscar el caso, ¿ya? Para que practiquen, a ver. Hago un caso parecido al examen, puede ser. A ver. Vamos a ver. Les voy a dejar este caso para que lo desarrollen. Quien lo resuelve está exonerado del examen de la PC. Van a tener 10 minutos para resolverlo, ¿ok? Denme un segundo. Voy a grabar esto. Y ahí está, perfecto. A ver. Quien resuelve el caso de manera correcta en 12 minutos se exonera de la PC. ¿Ok? El primero que me da, obviamente, el resultado. ¿Ah? El primero que me diga, Rani, ya terminé, ahí cierro y quien me dé el resultado correcto se exonera del examen. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, tienen este caso.
Le voy a dar 10 minutos a partir de ahora para que traten de desarrollarlo ahí de su lado. Y en 10 minutos a las 5:52 más o menos, pregunto a ver quién resolvió o si lo terminaron antes me avisan y vemos el resultado. ¿Les parece bien? Así practicamos un poco para la PC1. ¿Estamos? Chicos, chicas. ¿No gustan de eso? Si no, no hacemos eso. A ver, ¿alguien sí o no por chat? Chicos, chicas. Ya, profesor. Ok, estamos bien, ¿cierto? Ok. Entonces, bien. Resuelvan este caso. Quien lo hace bien en los 10 minutos que voy a dejar, se exonera de la PC1. ¿Ok? Igual después lo hacemos juntos. Pero quiero que lo intenten hacerlo ustedes. Utilicen todos sus criterios, toda la teoría que hemos aprendido. Ok, 10 minutos a partir de ahora para que lo puedan hacer. Profesor, ya terminé, pero no sé si está bien. O sea, a ver, le hice las respuestas. El MG es 5.625.000 y la célula de ajustes es 750.000. A ver, un ratico. Voy a comparar. No tengo el resultado hecho. Bueno, lo tengo en otro lado. Dame un Profesor, segundo, ya ¿ya? terminé también. Ok. A ver, pónganlo en el chat, please. En esos 10 minutos, los que ya terminaron, pongan en el chat su resultado, ¿vale? Pero no lo pongan en el chat público. Mándenmelo personalmente a mí, porque tal vez sus compañeros no terminaron y copien y peguen su resultado. Pónganlo en el chat solo conmigo, directo conmigo, ¿sí? Para luego comparar. Y los demás tienen 7 minutos para poder acabar.
Profesor, también tenemos que sustentarlo por el chat, o sea, no solamente respondiendo las respuestas. No, por ahora no tiene que sustentar, solamente la respuesta, ¿sí? Porque no va a alcanzar a revisar. 3 minutos a sus demás compañeros.
Bien, hasta aquí recibo las respuestas, ya no más. Vale, vamos a ver quién solucionó correctamente. A ver. Y vamos a tomar este caso para hacerlo juntos la próxima semana, ¿ya? Más quiero ver quién ganó el punto. A ver. Ya que no hemos hecho break, vamos a terminar antes. Un segundo. A ver, ¿cuál es la respuesta? Aquí nomás recibo las respuestas. Y la respuesta es... A ver, ¿cuál es la respuesta? Bueno, no lo hemos calculado, por cierto. Wow, recibí 21... Me van a hacer trabajar ahora. Recibí 21 respuestas. Todo eso está grabado, ¿cierto? Sí. Ok. A ver, vamos a hacerlo juntos. Creo que va a precisar hacerlo para resolver todo esto. Luego voy a compartir el caso, ¿ya? Parámetro. A ver, me están escuchando, ¿no? Y están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ¿no? ¿Estamos? Sí, profesor. Perfecto. Con fines de lucro, perfecto. Con dedicar a la exportación de servicios, en los últimos 4 años la empresa registró una rentabilidad muy volátil. No puedo utilizar utilidad porque la utilidad fue muy volátil debido al efecto de tipo de cambio. Sin embargo, las ventas se han mantenido constantes y de acuerdo ahora el parámetro va a ser las ventas. ¿Por qué? Porque es un parámetro estable, ¿cierto? Porque la utilidad no fue estable. ¿Estamos? ¿Cierto? ¿Estamos bien ahí? A ver. La mayoría escogió... No he visto que hayan puesto el parámetro, solo pusieron los cálculos. Ok, algunos ya pusieron la utilidad. Bueno, lo que escogieron utilidad no es utilidad. Serían las ventas. Muy bien, materialidad general. Sería las ventas. ¿Cuánto es el porcentaje de las ventas? Por ciento. 0.5%, ¿cierto? O sea, ya puede... ¿sí? Sería 5%, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el monto? 7.500.000. A ver. 7.500.000 dice que son los saldos a octubre 2022. ¿Ok? Y acá indica que el presupuesto de la compañía en el 2022 estimaba cerrar sus ventas en 9 millones y así alcanzar el 100% de las ventas. Pregunta. ¿La materialidad es calculada de manera preliminar o anual? Porque yo utilizo la materialidad para validar los saldos de las cuentas contables, de los estados financieros, que están cerrados, ¿cierto?, al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, ¿yo debo utilizar una materialidad preliminar o debo utilizar la materialidad anualizada? ¿Qué opinan? ¿Anualizada o preliminar? La de 7.500.000 porque estamos en la fase de planificación en la auditoría. Sí, pero vamos a auditar los saldos anuales, comparando con la materialidad que calculamos. Si yo voy a auditar saldos anualizados, es recomendable utilizar una materialidad preliminar o una materialidad también anualizada. Anualizada. Eso. Randy, ¿cómo voy a utilizar una materialidad preliminar si los saldos que voy a revisar son saldos al cierre del año? Tiene que ser una materialidad anualizada. Por eso decía un poco de complejidad va a tener ahora este caso. ¿Cuánto sería entonces? 9 millones por 0.5%. Y eso resulta, ¿cuánto da? ¿Me ayudan con el cálculo? Sí. 45.000.
Entonces, ¿cuánto vamos a resultado? 9 millones por 0.5%. ¿Me ayudan, please? 45.000. Ok, 45.000. Ok, vamos a descartar las respuestas. ¿Alguna me dijo 365.000? No. Otra 70.000, no. 70.000, no. 37.500, no. 140.000, no. 70.000, tampoco. 52, no, ok, ninguno, hasta donde yo veo, ninguno dio con esto. ¿Alguno de ustedes dio con esos 45.000 que me envió por texto, por chat? ¿Alguien puede levantar la mano si llegó a 45.000? Porque en el mensaje que me enviaron personalmente, de los 21 respuestas, ninguno es 45. Ok. Perfecto. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Aquí no sabían. Aquí la clave es, la materialidad que voy a usar es anualizada. Si yo voy a auditar estados financieros al cierre del año, la materialidad tiene que estar anualizada. Rangi, pero si es preliminar, yo tengo que proyectarlo de manera anualizada. ¿Ok? Como este caso va a venir en la PC1, voy a dejar esto por ahora por aquí. Y la próxima semana, los primeros 30 minutos, vamos a hacer otro caso, un poquito diferente, para que ya puedan estar preparados para su PC1. ¿De acuerdo? ¿Les parece? ¿Estamos, sí o no? Por chat, por favor. Ok, solo las chicas responden. ¿Y los chicos? Ahora sí, gracias, Ángelo. Perfecto. Okay. Ok, perfecto, súper. Entonces, ese es nuestro plan. ¿De acuerdo? Próxima semana. Ay, ¿por qué no es 5%? Perdón, las ventas, ¿qué porcentaje utilizan? Ahí estaba la diapositiva. Ah, muchas gracias, Dana. Las ventas es 5%. No es 0.5, la utilidad es 0.5. ¿O no? Me estoy equivocando. 0.5, profe, en la diapositiva dice 0.5. Ah, sí, es 0.5. Ah, ok. No, entonces, Ángelo, 0.5 es las ventas y 5% es la utilidad. Dana, cada parámetro ya tiene su porcentaje definido. ¿Sí? ¿Estamos, Dana? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Muy bien, perfecto. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Se entendió el caso práctico? Pregunta, ¿Sí? para los activos también, o sea, los activos totales terminan con 1%, ¿no, profesor? ¿Cómo, perdón? Por activos totales era el 1% de los activos. Sí, activos, patrimonio y gastos es 1%, efectivamente. Muy bien, bueno, entonces yo siempre acostumbro a hacer un repaso antes de cada evaluación. Así que la próxima PC1, primeros 30 minutos, traten de ingresar a la hora puntual para así puedan conseguir hacer el repaso conmigo, ¿ok? Y puedan estar listos para su PC1. ¿Estamos? Muy bien, súper. Gracias. Entonces, como no hemos hecho break, hoy día hemos ido de corrido, vamos todo a terminar temprano hoy. ¿Está bien? Y aquí voy a anotar que hay que enviar la PC1 para que lo tengan en el Blackboard el próximo martes. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, chicos, acabamos temprano. Aprovechen ese tiempo para seguir practicando tal vez o para que puedan armar sus grupos de trabajo también. ¿Ok? Gracias. Y sí, los puntos adicionales ya Giovanna se encarga de controlar. Muy bien. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo martes. Cuídense.